¿Por qué confesarnos? ¿Por qué es tan importante confesarnos? Yo encuentro 1000 razones para sí confesarme y no encuentro ninguna por qué no confesarme. Puedo encontrar muchas justificaciones, que la flojera, que por qué me voy a confesar con otro hombre, que si ese hombre es igual o más pecador que yo, ¿cómo me voy a confesar con él? Bueno, pues es Dios quien propone que exista un sacerdote quien pueda perdonar. Y lo vemos desde el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos 5:5. Vemos cómo dice: en todos los casos, el que cometió el pecado confesará primero su delito. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, lo llevará, dice, y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado. Y Levíticos 16:32 dice: al sacerdote, al que hayan ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de tu padre, hará la expiación. O sea que no cualquier persona puede hacer el ofrecimiento para el perdón de los pecados. Pero luego San Pablo, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, versículos 1 y 2, nos da un poco más de detalles que, por cierto, son muy ilustrantes para nosotros. Dios prevé que, y de hecho, pues es la misericordia de Dios la que se manifiesta en dejarle esta autoridad a un sacerdote. Dice: todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Dice: es capaz de comprender a los ignorantes y extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón debe de ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Dios no dijo que el sacerdote no iba a ser pecador. Sabe Dios que el sacerdote también carga con el peso de su propia debilidad. Por eso es que el sacerdote te entiende. Pero Dios quiso darle este poder, ¿no? Esta potestad. En Juan 20:21 dice: Jesús les dijo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envía a mí, así los envío yo también. Y en 20:23 dice: a quien descarguen sus pecados, les quedarán liberados o perdonados, y a quien se los retengan, les quedarán retenidos. Dios quiso darle esta potestad a los hombres, pero no a cualquier hombre, solamente a aquellos que él mismo había elegido y que habían sido consagrados para ser sacerdotes. Hechos 3:19 dice: arrepiéntanse pues y conviértanse para que sean borrados sus pecados. Hebreos 12:14: procuren estar en paz con todos y progresen en santidad, pues sin ella nadie verá al Señor. Colosenses 3:13: sopórtense unos a otros. Y en el 3:19 habla de: pónganse el vestido nuevo. Ese vestido nuevo es el vestido que recibimos después de la confesión, cuando nuestra conciencia y nuestra alma acaba de ser, como quien dice, desmanchada, por decirlo de alguna manera así más llana. Mateo 16:19, después de la confesión de Pedro, dice: yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Santiago 5:16: reconozcan sus pecados unos ante otros y recen para que sean sanados. Los sacerdotes, cuando te confiesan, están sujetos a algo que se llama secreto de confesión, que quiere decir que no le puede divulgar a nadie el secreto. De hecho, ha habido en la historia sacerdotes que han dado su vida porque una persona con autoridad les exigía que dijeran un secreto que se les había confiado en confesión, y el sacerdote prefirió la muerte antes que revelar lo que es el secreto de confesión, para que
Yo tengo muchos amigos sacerdotes y en una ocasión le preguntaba yo a uno de ellos que qué pasaba pues con las confesiones y él me decía, no, dice, es que no puedes cargar. Uno trata de escuchar atentamente la confesión, pero cuando la persona sale, nosotros también tratamos de borrar lo que dijo. Dijo, imagínate estar cargando con tanto cochinero, porque la confesión es eso. Vamos a hablar de nuestro cochinero. Pero Dios acepta y recibe este cochinero y lo convierte en una gracia maravillosa, en una gracia donde se manifiesta el perdón, donde se manifiesta. Ahí yo creo que es uno de los momentos más grandes donde se manifiesta el amor de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1465 dice: el sacerdote, cuando celebra el sacramento de la penitencia, ejerce el ministerio del buen pastor, del buen samaritano, del padre que busca la oveja perdida, del justo juez, cuyo juicio es a la vez justo y misericordioso. Del hijo pródigo, el sacerdote es signo del amor misericordioso de Dios con el pecador. Y bueno, pues, ¿dónde encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que diga, vayan con el sacerdote? Bueno, pues Lucas 17:11, ¿recuerdan ustedes el pasaje aquel de los 10 leprosos? Que se topan de frente con Jesús. ¿Acaso Jesús no tenía el poder para decirles, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más? Sin embargo, les dice, vayan y preséntense con el sacerdote. Esto para nosotros es una enseñanza teológica donde Jesús está diciendo, ¿quieres que en verdad tu pecado te sea perdonado? Ve y preséntate con el sacerdote. Y el sacerdote cuando te da la absolución por tu pecado, lo hace en persona de Cristo. Es el mismo Cristo quien se hace presente en el sacerdote. Y es uno de esos momentos especiales donde el sacerdote obra en persona de Cristo. Primera de Pedro 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestro pecado, Él que es fiel y justo, nos perdonará nuestro pecado y nos limpiará de toda maldad. Así que yo creo que rematamos este tema del día de hoy con San Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículo 30, que dice, no entristezcan al Espíritu Santo, porque eso es lo que hacemos nosotros cuando pecamos. Hacemos que el Espíritu Santo se ponga triste. ¿Por qué? Porque ha dado al Hijo de Dios y permitió que lo sacrificáramos. Imagínense cuánto amor. El hecho de que Dios haya querido que un sacerdote nos perdonara nuestros pecados no es otra cosa que la manifestación de la misericordia de Dios para con nosotros. Aprovecha que Dios es amor y te ama. Aprovechalo y haz un buen examen de conciencia y ve y confiésate. Bendiciones para todos.